Hola a todos, en este video vamos a estudiar el lanzamiento vertical. Es un movimiento muy similar a la caída libre, pero en este caso el objeto no se suelta desde el reposo, sino que más bien será lanzado, bien sea hacia arriba, como en el ejemplo izquierdo de la pantalla, o será lanzado hacia abajo, como en el ejemplo de la imagen derecha de la pantalla. Las ecuaciones serán entonces las mismas porque en este caso la aceleración también es la gravedad. La única diferencia será que la velocidad inicial será diferente de cero. Cuando el objeto sea lanzado hacia arriba, pues simplemente la velocidad es positiva porque va en el mismo sentido del eje Y, y cuando sea lanzada el objeto hacia abajo, pues la velocidad será negativa porque su sentido es contrario al eje Y. Veamos entonces el análisis de cada uno de los movimientos. Empecemos con el lanzamiento vertical hacia abajo. Tenemos aquí un objeto que se va a lanzar desde una altura de 135 metros. A diferencia de la caída libre, no simplemente se va a dejar caer, sino que se le dará una velocidad inicial hacia abajo. Entonces observemos, simplemente se lanza con cierta velocidad y a medida que transcurre el tiempo, esa velocidad se incrementa mucho más. Tenemos ahora la simulación del movimiento, pero vamos a mostrar aquí a la derecha la gráfica de altura versus tiempo. Entonces, como sabemos, la aceleración que se presenta aquí es la gravedad, por tanto, debería tener también un comportamiento parabólico. Miremos entonces qué pasa a lo largo del tiempo. Observamos que el gráfico obviamente va bajando porque el objeto baja y llega hasta el suelo después de transcurridos 5 segundos. Se describe una parábola cóncava hacia abajo porque la aceleración es negativa. Recordemos que es igual a la gravedad. Ahora hemos agregado la ecuación o más bien la función de altura. Tenemos que la altura inicial son 135 metros, la velocidad inicial con que fue lanzado el objeto es menos 2 metros por segundo y vamos a evaluar el tiempo mientras el objeto cae. Observen por favor cómo a medida que varía el tiempo, la altura irá disminuyendo hasta llegar al suelo. Entonces tenemos que el tiempo que transcurre aquí corresponde a la gráfica y a su vez a medida que aumenta el tiempo, la altura se va haciendo cero. Ahora veamos el mismo movimiento pero indicando cómo varía la velocidad. Tenemos entonces un vector que como el objeto se va a mover hacia abajo, el vector va dirigido hacia abajo y la velocidad por tanto sería negativa. Entonces miremos que al lanzarse ya tiene una velocidad inicial. Esta es la gran diferencia con la caída libre. Una vez se lanza, ese vector de velocidad va incrementándose porque cada vez viaja a mayor velocidad. Ahora bien, tenemos a la derecha el gráfico de velocidad versus tiempo. Hemos mostrado el eje negativo porque el objeto se mueve hacia abajo. Entonces de nuevo vamos a lanzar el objeto y veremos cómo se nos describe la gráfica correspondiente. Observen entonces cómo a medida que transcurre el tiempo el objeto va aumentando su velocidad pero en sentido negativo. Entonces cada vez va a viajar más rápido, pero como viaja hacia abajo pues se toma valores negativos. ¿Cuál es la gran diferencia con la gráfica de caída libre? Que esta vez no inicia desde cero porque fue lanzado con cierta velocidad. Además, es de resaltar que es una línea recta al igual que en la caída libre. Muy bien, tenemos ahora la función de velocidad y aquí se han sustituido los valores. Velocidad inicial es menos 2 y para cada tiempo se da un valor de velocidad. En tiempo cero, pues la velocidad es de menos 2. Veamos qué sucede, cómo los valores de velocidad cambian a medida que van cambiando los de tiempo. Por favor, aprecien cómo van variando los valores. Entonces tenemos que a medida que el tiempo se incrementa, la gráfica va hacia la derecha, pero va bajando y los valores cada vez se hacen más grandes, pero en el sentido negativo, hasta que llega a una velocidad máxima de menos 52 metros por segundo que se va a dar justo antes de tocar el suelo. Tenemos entonces el caso generalizado. En un objeto que se lanza hacia abajo, tenemos que su velocidad va a ser distinta de cero, en este caso menos 3 metros por segundo. Un segundo después va a incrementarse en 10, que es justamente el valor de la gravedad, o sea, menos 13 metros por segundo. 2 segundos después, entonces otros 10 y al siguiente segundo otros 10. Entonces
Sigue siendo la gravedad lo que hace que el objeto se mueva hacia abajo, pero a diferencia de la caída libre, al inicio ya existía una velocidad diferente de cero. Veamos entonces ahora el lanzamiento vertical hacia arriba. Tenemos ahora un objeto que va a ser lanzado desde el suelo. La velocidad ahora va a ser hacia arriba, entonces hará que el objeto llegue hasta cierta altura y veamos lo que sucede una vez es lanzado. Entonces, como podemos observar, él sube, pero como bien sabemos, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces el objeto, una vez llega hasta cierta altura, vuelve y cae. ¿Hasta qué altura llegó? Se observa que llegó hasta 80 metros. Entonces tenemos sube 80 metros y vuelve y baja. Entonces podemos decir que está dividido en dos intervalos. Veamos nuevamente. El primer intervalo sería mientras sube y el segundo intervalo sería mientras baja. Miremos ahora la gráfica de altura versus tiempo. En este caso, vamos de nuevo a poner la simulación y veremos qué gráfica se nos describe en el movimiento. Fíjense cómo el gráfico sube mientras el objeto sube y el gráfico baja mientras el objeto estaba bajando. Entonces, también tenemos los dos intervalos. Primer intervalo, la gráfica solo sube. Segundo intervalo, la gráfica baja. Podemos observar que se nos describe perfectamente una parábola cóncava hacia abajo, pues la gravedad es negativa. ¿Cuánto tiempo duró el movimiento? Podemos apreciar que son 8 segundos y aquí el máximo punto de la parábola está en 80 metros, indicando que esa es la altura máxima que alcanzó el objeto. Tenemos ahora la altura expresada aquí en su respectiva función y cómo cada uno de los términos se ha sustituido. Entonces tenemos que y sub 0 es la altura inicial, es 0 porque se lanzó desde el suelo, y la velocidad inicial es 40, positivo porque se lanzó hacia arriba. Entonces para cada tiempo se observa cuál es la altura respectiva. Entonces observemos que a medida que transcurre el tiempo va variando la altura. Tenemos aquí que la altura disminuye ya en este segundo intervalo. Entonces, en total fueron 8 segundos, pero 4 segundos fueron subiendo y 4 segundos fueron bajando. De la gráfica además se observa que en 80 metros es la altura máxima. Tenemos ahora una animación del movimiento vertical hacia arriba, pero mostrando cómo varía la velocidad. Tenemos entonces un vector representativo que, debido a que el objeto se lanzó hacia arriba, pues en ese sentido va la velocidad. Entonces miremos cómo su magnitud varía a lo largo del tiempo. Observamos que a medida que sube en ese primer intervalo de tiempo, la velocidad se reduce, aquí se hizo 0 en la altura máxima y empieza a bajar y nuevamente el vector aumenta. Observamos además que es máximo justo cuando está llegando al suelo. Tenemos ahora a la derecha el gráfico de la velocidad versus tiempo. Entonces observemos cómo se va a describir una gráfica a medida que el objeto vaya haciendo el primer intervalo hacia arriba y el segundo intervalo hacia abajo. Observemos que la velocidad fue máxima 40 y empieza a disminuir hasta que cuando llega a este punto máximo, aquí toca el eje horizontal indicando que es 0. A partir de ahí la velocidad toma valores negativos hasta llegar a un máximo aproximadamente de menos 40. Algo interesante entonces que observamos aquí es que por un lado el ascenso tomó 4 segundos y el descenso también tomó 4 segundos. La velocidad cuando empezó a subir fue de 40, pero cuando ya estaba llegando al suelo fue de menos 40. Tenemos adicionalmente que se trata de una línea recta, al igual que los movimientos que habíamos analizado anteriormente. Finalmente hemos agregado la función de velocidad y hemos sustituido aquí los respectivos términos. Entonces la velocidad inicial es 40, siendo positivo porque va hacia arriba. Tenemos que para cada tiempo vamos a dar el valor de la velocidad. En tiempo cero entonces la velocidad es 40. Por favor fíjense cómo a medida que va cambiando el tiempo va a cambiar la velocidad. Tenemos entonces que mientras aumenta el tiempo, la velocidad se hace 0 y después toma valores negativos porque el objeto está en descenso. El tiempo máximo es 8 segundos y allí la velocidad es menos 40.
que como habíamos advertido previamente es el signo contrario a la velocidad con la que inició el movimiento. Miremos ahora el caso generalizado. Tenemos que en el tiempo cero se lanzó con velocidad de 40 metros por segundo. Un segundo después su velocidad se redujo a 30. ¿Y por qué se redujo? Pues porque la gravedad es negativa y va en sentido contrario. Entonces, si el objeto está subiendo, la gravedad le reduce su velocidad. Un segundo después se reduce a 20, un segundo después se reduce a 10, para finalmente a los 4 segundos llegar a una velocidad de 0. Siempre debemos tener en cuenta que la velocidad igual a 0 se va a dar en la altura máxima. A partir de ahí el objeto empieza a bajar y un segundo después ya la velocidad se hace menos 10 metros por segundo. Irá incrementando pero en el sentido negativo. Un segundo después se incrementa a menos 20, un segundo después se incrementa a menos 30 y finalmente se incremente a menos 40 para terminar con la misma velocidad que al inicio pero en sentido negativo. Entonces vemos que la gravedad, mientras el objeto subía, redujo su velocidad, pero una vez el objeto baja, la gravedad aumenta la velocidad. Finalmente, entonces, podemos decir de las gráficas que altura versus tiempo y velocidad versus tiempo, teniendo en cuenta sus funciones, por un lado esta es una función cuadrática, pues vamos a encontrar siempre parábolas, y en esta, que es una función lineal, pues para la velocidad siempre vamos a encontrar una línea recta. Miremos entonces en un ejemplo cómo podemos comparar los tres casos, tanto la caída libre como los lanzamientos verticales hacia arriba y hacia abajo. Entonces el ejemplo que tomaremos es desde una altura de 10 metros. Tenemos aquí las gráficas de altura versus tiempo correspondiente a los tres movimientos que hemos analizado. El que ya conocíamos, caída libre, simplemente una parábola cóncava hacia abajo y que en este caso se dejó caer desde 5 metros de altura y va a llegar al suelo en tiempo igual a un segundo. El lanzamiento hacia abajo también es desde 5 metros, pero obviamente como se lanzó hacia abajo le va a tomar menos tiempo, en este caso aproximadamente 0,62 segundos. Pero ¿cómo diferenciar estas dos gráficas si son tan parecidas? Ambas son cóncavas hacia abajo, inician desde 5, pues a pesar de ser muy parecidas, una primera diferencia es que obviamente esta le toma menos tiempo porque lo lanzaron hacia abajo, en cambio esta se dejó caer. Entonces si aquí toma un segundo, aquí toma 0,62, pero más importante aún, lo que les va a permitir diferenciar una de la otra es que, como ustedes pueden apreciar, la morada, que es la de caída libre, inicia casi horizontal, indicando que la velocidad era cero, mientras que la verde, que es la de lanzamiento hacia abajo, inicia ya inclinada hacia abajo, indicando una pendiente negativa y por tanto una velocidad negativa. Entonces, ya con eso podemos estar seguros que esta se trata de un lanzamiento hacia abajo, pues ya inicia con una pendiente hacia abajo, mientras que esta al inicio tuvo una pendiente igual a cero y por tanto su velocidad sería cero. Finalmente tenemos el lanzamiento vertical hacia arriba, el cual es muy fácil diferenciarlo, pues en un primer intervalo de tiempo él sube. En este caso también se lanzó desde 5 metros de altura y llega hasta una altura máxima que será un poco más de 6 metros y a partir de ahí empezar a bajar. ¿Qué es lo que sucede? Que fue lanzado hacia arriba desde 5 metros, pero una vez regresó a esa altura de 5 metros, el objeto pudo seguir bajando hasta el suelo. Pero en general, la forma de diferenciarlo de estas dos es que este tiene un intervalo en que el objeto sube. Y en total, a diferencia de estos que fue 1 y 0,62 segundos, aquí tenemos aproximadamente 1,62 segundos del objeto en el aire. Finalmente, tenemos la gráfica de velocidad versus tiempo para los tres casos. Por un lado, caída libre, que es la que ya conocíamos, es una línea recta, inicia desde el origen, porque la velocidad inicial es cero. El lanzamiento hacia abajo también es una línea recta, pero inicia desde una velocidad negativa. Y finalmente el lanzamiento hacia arriba inicia con una velocidad positiva y también es una línea recta. Entonces va a ser muy fácil diferenciar uno del otro con su velocidad inicial. Además tenemos que el lanzamiento hacia arriba es el que más tiempo va a tomar porque tiene un tiempo en que sube y tiene un tiempo en que está bajando.
¿En qué tiempo sube exactamente? Es muy sencillo. Vamos a observar qué parte del movimiento tuvo velocidad positiva. Entonces aquí observamos que los primeros 0,5 segundos el objeto subió. De ahí en adelante, ya aquí el objeto alcanzó su altura máxima y después simplemente baja. Entonces con esto espero que haya quedado claro la diferencia entre lanzamiento vertical y caída libre, y a su vez podamos clasificar de manera sencilla el lanzamiento hacia arriba y el lanzamiento hacia abajo. Recordemos que en las ecuaciones la única diferencia va a ser la velocidad inicial.